Sábado 18 de julio, sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Bien, ayer mismo habíamos visto cómo los fariseos recriminaban a Jesús y lo hacían por causa de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, porque cortaban espigas para comerlas en sábado. Iban por el campo cortando las espigas. Bueno, estos fariseos se creían justos porque cumplían con la ley, en ese sentido la justicia, que en realidad estaba esa ley, digamos, en parte contaminada porque había muchas prescripciones que habían agregado los hombres. Al precepto sí fundamental. El fundamental era el deber de honrar el sábado. Habíamos comentado la creación, etcétera, ¿no? El reposo sabatino. La equivalencia para nosotros es el domingo, el día del Señor. Es a partir de la resurrección de Cristo que pasa a ser el domingo, el día del Señor. Y es el del reposo. Y es el de honrar el domingo. Vimos también cuál había sido la respuesta del Señor. Además de fundamentar por qué podían hacer los suyos lo que hacían, les agregó algo que para estos fariseos era el colmo del escándalo. Si antes estaban escandalizados por lo que hacían los discípulos de Jesús, con la respuesta, aunque hubieran entendido la primera parte, los motivos por el cual sí podían hacerlo, y los dijo, porque se valió de la Escritura, se valió de ejemplos que eran irrefutables, pero agregó algo. Y lo que agregó lo convertía a Jesús, para ellos, en reo de muerte. Les había dicho nada menos que Él era más que el templo y que era Señor del sábado. O sea, se hacía igual a Dios. Queridos amigos, el precio de la verdad de Cristo y también el precio de la verdad acerca de Cristo es el testimonio de la verdad que a través de la historia, más de una vez y lo más frecuente, que se haya pagado ese testimonio con sangre. Recordemos el diálogo de Jesús con Pilato. Yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿Qué es la verdad? El Señor vino a dar testimonio a la verdad, a no callarse. Y eso le valió la cruz. Por eso aquí nos encontramos con que están viendo cómo acabar con Jesús. Estos fariseos ciegos como lo eran de soberbia, Satanás lo había enceguecido, o la soberbia del corazón de ellos. Ciegos de engreimiento, de creerse superiores y justos, creerse santos, verdaderos devotos. Pero esta gente, qué lejos estaba del Dios verdadero. ¿Cómo podían imaginar ellos que Dios pudiese acercarse al hombre tanto? Si ellos eran la barrera entre el pueblo y Dios. Que Dios se pudiera acercar tanto, digo, pero tanto como para hacerse hombre. No.
Ellos sí sabían cómo era Dios, qué mandaba hacer, cómo cumplir con la ley. Por tanto, la mera idea de alguien que reivindicase la filiación divina no cabía en estos fariseos. Y mucho menos, bueno, ni que hablar. Es decir, ser el Hijo de Dios, pero Dios, o como el Padre. Eso era un imposible absoluto. Imposible para quienes desconocían qué quería decir quiero misericordia y no sacrificios. Sus sacrificios no eran tales, por más que ellos cumpliesen con todos los prescriptos y diesen el diezmo y tantas cosas más que hacían, realmente lo hacían. Las abluciones, todo. Todo limpio por fuera y sucio por dentro. No había misericordia en esos corazones, sino maldad, avaricia, poder, deseo de poder y poder, porque lo tenían, autoindulgencia, justificaciones pseudo religiosas, falsamente religiosas, a todo el daño que hacían. Por empezar, el daño a las almas, como pasa. El mal pastor, por más que aparezca simpático, hace un daño enorme a las almas, porque las lleva por el camino a la perdición. Y estos eran los equivalentes a los malos pastores. Eran de este tipo de gente motivo de lamento y al mismo tiempo amenaza del profeta Miqueas, que era la primera lectura. La primera lectura comienza justamente así. Ay de los que meditan maldades, traman iniquidades en sus camas, al amanecer las cumplen, porque tienen el poder. Madre mía. Es decir, esa categoría de personas que piensan maldades y las cometen. ¿Por qué? Porque tienen el poder de hacerlo. Y hoy lo vemos ante nuestros ojos. Cómo se están imponiendo de todo. Confinamientos, vacunas, de todo. Y que hay mentes perversas detrás. Porque detentan el poder y gozan con ese poder. Poder hacer quebrar un país, endeudar a una nación. Por eso, y porque pueden hacer impunemente sus maldades, el salmista podía ser portavoz del oprimido, del subyugado, ante tanta injusticia, cuando llega a decir, como en este salmo también de hoy, ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Fíjate que la soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. Y mientras le reclama a Dios para que no se olvide de los humildes, le ruega que los rescate de esa gente malvada y de la peor de todas, la que utiliza el nombre de Dios para sus tropelías. Pero el Señor no los desoyó, no los desoye, porque Dios eterno e infinito se ha hecho hombre en aquel rabí llamado Yeshua, que estos fariseos no reconocen, que odian y que quieren matarlo. Ese rabí que vino a salvar al hombre preso de sus males, a rescatar al pobre y al desamparado, y vino sufriendo por ellos y dispuesto al mayor sacrificio jamás visto, que es la oblación, la entrega de sí mismo en la cruz. Mientras tanto, lo vemos aquí en este pasaje, que no se detiene ante los agresores, ante quienes traman asesinarlo, sino que sigue su camino. Todavía es de día, dirá el Señor. Se aparta de esos fariseos para seguir su misión, la de enseñar y curar. Y es el siervo doliente de Isaías que menciona el evangelista en este pasaje. Ese canto del siervo doliente, siervo de Yahvé, siervo de Dios, que es el primer de los 4 cantos que aparecen en Isaías.
Este es el primero. Es quien debe manifestar este siervo la justicia a las naciones, no a gritos, sino en la total mansedumbre, porque vino a rescatar, no a asustar, no vino tampoco a juzgar, no era el momento, lo hará al final del mundo. Y todo lo hará pacíficamente, pero lo hará sin vacilar, con la fuerza de la verdad. Vino a implantar la justicia, y la justicia será implantada en la cruz. La justicia que claman los aplastados por los poderosos de este mundo. La justicia que claman a Dios los niños abortados, las familias hostigadas y aplastadas por leyes inicuas, los padres a quienes les amenazan con quitarle o les quitan la patria potestad, los jóvenes sin futuro y los mayores sin presente, porque malvados y muy malvados son los que manejan los hilos de la política y de la economía y de todo el mundo, que son capaces de decretar epidemias y asustar a la gente que los domina. Esta es la realidad. Y bueno, la peor de todas, la perversión que está saliendo ahora a flote, que yo mandé sobre ese deep state, el estado profundo, sobre no solo la pedofilia, sino la pedofilia que ya de por sí es satánica, obviamente, pero además los ritos satánicos que se cometen sobre esas criaturas tan inocentes, ¿cómo no van a clamar la venganza de Dios? Y Dios va a decir, basta, y de un modo muy duro. Pidamos por las víctimas inocentes. No dejemos de reparar, no dejemos de rezar, de orar, de adorar, y estemos siempre en estado de gracia para agradarle solo a Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.